Jóvenes, buenas, vamos a calcular este límite, pero si ustedes se dan cuenta, acá he puesto una gráfica. ¿Por qué? Porque es necesario que analicemos esta función, ¿no? ¿Qué sucede cuando va al infinito? Porque todo se va a basar en esta función. Entonces, miren, voy a analizar qué sucede cuando el límite de esta función se va hacia el más infinito. Para esta función e a la menos x. Entonces, si ustedes miran acá esta función, ¿qué sucede cuando x se va hacia el infinito positivo? ¿Qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, va a suceder lo siguiente, que aquí la función cada vez se va aproximando hacia un valor a medida que se va al infinito. Y ese valor de la función, ¿cuánto es? Ese valor en el eje y, ese valor es 0. Entonces quiere decir que este límite acá vale 0. ¿Ya? En base a eso nos vamos a calcular este límite. ¿Qué hacemos primero entonces? Como tenemos el límite acá y nosotros lo vamos a basar en esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el límite de x que tiende al infinito positivo. Vamos a ponerle así, el infinito positivo. Y nosotros en el logaritmo vamos a factorizar e a la x. O sea, acá vamos a tener esto. Vamos a poner un corchete. Voy a factorizar el e a la x. Como acá no tiene e a la x, entonces acá tener e a la menos x más 1. Cerramos el corchete acá. Luego abajo lo seguimos dejando como x. El logaritmo tiene la propiedad de que cuando yo tengo un producto se convierte en una suma de logaritmos. Vamos a aplicar eso entonces. Límite de x que tiende a infinito positivo y tendré así. Logaritmo de e a la x aquí, por ser producto sería acá el logaritmo de e a la menos x más 1. Y abajo tengo la fracción, pero yo puedo convertirlo esa fracción en una fracción homogénea, o sea, sería kx. Bueno, acá voy a cerrarla con un paréntesis y aquí también. El logaritmo tiene la propiedad de que si yo tengo la base acá exponencial y tengo el x, yo sé que este x baja a multiplicar y tendría así. Límite de x que tiende a infinito, tendría acá paréntesis, tendría x acá por el logaritmo de sobre x. Ahí. Entonces, esto de acá tiene el valor de 1, ¿no? Logaritmo de la misma base tiene 1. Bueno, y esto de acá lo vamos dejando así como el logaritmo de e a la menos x más 1. Y acá el denominador que es x. Cerramos paréntesis acá. Nos damos cuenta que los x acá se simplifican y por lo tanto acá vamos a tener el límite de x que tiende a infinito positivo. Acá x se simplifica, por lo tanto al simplificarse me quedará 1. Entonces voy a separar los límites por propiedad. Si yo tengo una suma, se pueden separar en una suma de límites. Entonces acá sigo tomando de esta forma, lo voy a acomodar de esta forma, 1 sobre x multiplicado por el logaritmo de e a la menos x más 1. Esto de acá ya sabemos que toma el valor de 1. Y esto de acá, si aplicamos el límite en un producto, vamos a tener acá así. 1 por la primera parte de acá y más, tendríamos así, el límite de x que tiende a infinito positivo de 1 sobre x por el límite de x que tiende a infinito positivo del logaritmo de e a la menos x más 1. ¿Esto por qué? Porque cuando calculamos este límite, el resultado acá va a ser 0. Ahora calculamos el límite entra a calcular dentro del logaritmo y ya sabemos que este límite acá toma el valor de 0. Entonces me quedará por el logaritmo de 1. Ya está. 0 por cualquier cantidad es 0. Entonces todo este resultado es 0 y como consecuencia de este resultado todo acá vale 1. Entonces podemos decir que este límite acá, su resultado es 1. Y ya está. Eso es todo. Bueno, entonces vamos a calcular este límite, miren. Pero para poder calcular este límite vamos a analizar ahora, miren, qué sucede con esta función. Esta función, si yo lo analizo cuando se va su aproximación hacia el menos infinito, me doy cuenta que la función acá va aproximándose a un valor. Ese valor de la función acá será 0. Eso quiere decir que si yo calculo el límite de x que tiende a menos infinito,
de la función e a la x, como ya vimos acá, este valor va a ser 0. También tenemos esto, x cuando tiende a menos infinito de 1 sobre x, sabemos que esto es 0. Entonces, vamos a llegar a lo siguiente. El límite de x que tiende a menos infinito, esto lo voy a escribir así, como 1 sobre x, multiplicado por el logaritmo de 1 más e a la x. Cuando yo obtengo esto, aquí voy a aplicar una de las propiedades del límite que me permite separar. Voy a separar acá un límite de un producto, se separa en un límite de esta forma. Entonces acá voy a tener el logaritmo de 1 más e a la x. Bueno, ya sabemos que este límite también tiene que tender al menos infinito y esto ya lo conocemos. Esto vale 0. Cuando calculamos límite aquí, esto vale 0. Por lo tanto, de todo esto de acá, me queda logaritmo de 1. 0 por cualquier cantidad es 0, por lo tanto 0 acá me da logaritmo de 1, 0 por cualquier cantidad me da 0, quiere decir que el límite de esta función cuando tiende al menos infinito es 0. Bueno, ahora vamos a ver esos dos ejemplos anteriores en forma gráfica. Aquí vemos en la gráfica de azul la función f de x igual al logaritmo de 1 más e a la x entre x. Y vemos que nos construye una gráfica donde tenemos dos partes. La parte de la derecha, donde vemos que acá la función se aproxima hacia un valor. Y nos damos cuenta que tiene una asíntota y el valor de aproximación es a esa asíntota. ¿Cuánto vale? Y. Eso quiere decir que si nosotros queremos analizar el límite acá de esta función, cuando x tiende al más infinito, podemos decir que este valor se aproxima a 1. Mientras que esta misma función, cuando se va al menos infinito, vemos que el valor de aproximación de la función acá, ¿no?, se va hacia este lado. Eso quiere decir que si nosotros esta función hacemos que se vaya hacia el menos infinito, vemos que también esta se aproxima hacia otra asíntota, pero en este caso la asíntota es y igual a 0 y ahí tenemos los valores de las funciones, ¿no?, para verlo esto en forma gráfica. Gracias.